Dios te bendiga de una manera muy especial. En este hermoso día le invitamos a que pueda compartir con nosotros en este hermoso video. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, puedes estar suscribiéndote. Hoy queremos compartir un tema muy importante que es sobre la adoración. Y queremos hablar con el tema ¿qué es un verdadero adorador? Y lo primero que debemos saber es que la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es cuando Abraham va a entregar a su hijo Isaac. Por lo tanto, adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. Eso es la adoración. Por ejemplo, entendiéndose la obediencia, el servicio, la rendición y el amor, y etcétera. En pocas palabras, la adoración es un estilo de vida. Vuelvo y repito, la adoración es un estilo de vida. La adoración no empieza o no comienza en el púlpito o en el altar. La adoración comienza en lo secreto. Lo que haces en el altar simplemente es la expresión de tu adoración. La adoración va a depender siempre de lo que hagas en lo secreto. Por ejemplo, Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice la Biblia en Mateo 6:6. Es decir, que todo lo que tú hagas en secreto es lo que tú vas a manifestar en público. Por eso que la adoración va a depender siempre de lo que tú hagas en secreto. Por ejemplo, Salmo 51:6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Escucha bien esta palabra. Dice el salmista que el Señor ama la verdad en lo íntimo, y en lo secreto le hace entender sabiduría. Ama la verdad en lo íntimo. Lo que quiere decir que tú puedes aparentar una verdad en público, pero en lo íntimo ser una mentira. Por eso el salmista, todo el mundo sabe que el salmista cuando escribió el Salmo 51 fue después que cometió el error con Betsabé, y él pidiéndole al Señor que lo restaure y que ponga un espíritu recto dentro de él, dice esa palabra en el versículo 6. Por eso que siempre el adorador tiene que procurar tener un espíritu recto. Gloria sea el nombre del Señor. Porque hay personas que son verdaderos en público, pero en lo secreto o en la intimidad son falsos. Son de doble identidad. El verdadero adorador, lo que es en lo secreto, lo mismo lo es en público. Por eso te dije al principio que la adoración es un estilo de vida, una sumisión, una obediencia constante. Gloria sea el nombre del Señor. Todo el tiempo, en secreto, en público. El adorador no aparenta una cosa en público y en lo secreto es otra cosa. Gloria sea el nombre del Señor. La mentira más grande no es la que tú hablas, sino la que tú vives. Hay personas que hablan y cantan verdad, pero viven una mentira. Entonces la mentira más grande no es la que tú hablas, sino la que tú vives. Por ejemplo, Mateo 23:2-5 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. O sea, Cristo le está diciendo a los discípulos: hagan todo lo que ellos digan que ustedes hagan, pero no hagan conforme a sus obras. Es decir, que ellos predicaban de la Torá, hablaban de la palabra, pero sus obras eran diferentes a lo que ellos hablaban en público. Asimismo, hoy en día hay personas que dicen ser adoradores y fueron llamados como adoradores, pero tienen doble identidad.
en un momento dado se dejaron engañar del enemigo y empezaron a hacer cosas en secreto que no agradan a Dios. Entonces por eso Cristo le dice a sus discípulos, hagan todo lo que ellos digan que hagan, pero no hagan conforme a sus obras. Hay muchos que predican y cantan mentira. Gloria sea el nombre del Señor. Muchos predican y cantan mentira, pero sin embargo hay otros que predican verdad, pero en lo secreto viven una mentira. Pero un predicador, un adorador puede predicar la verdad, cantar la verdad y vivir una mentira, como ya te lo dije anteriormente. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la verdad. Él lo dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, o sea que podemos predicar y hablar de Jesús y vivir una vida de mentira. Cristo es la verdad, porque Él lo dijo en su palabra. Tú puedes hablar de Cristo, predicar de Cristo y vivir una mentira, como hacían los fariseos. Los fariseos predicaban, vuelvo y te repito, de la Torá, y hablaban de la Torá y hablaban de la palabra del Señor, pero ellos lamentablemente vivían otra vida diferente. Sus obras eran totalmente diferentes a lo que ellos predicaban. Entonces, como adorador, nosotros no podemos vivir una vida en secreto y proyectar otra en público. El adorador tiene que vivir, que predicar lo que vive en secreto. Por eso te dije que siempre lo que tú vas a manifestar en público siempre va a depender de tu secreto. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la verdad. No todo el que me dice Señor, Señor, dice Mateo 7, 21 al 23, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, tú no puedes hablar de Cristo y predicar de Cristo, y cuando llegue el momento que tú te vayas a presentar delante de Cristo, Cristo te diga esta palabra que Él dice aquí en Mateo 7, 21 al 23. Entonces hay muchas personas que hablan de Cristo, pero al final no viven lo que están predicando. ¿Por qué? Porque hay personas que en un momento dado habla una mentira, por ejemplo, pero hay otras que ya la mentira se ha vuelto parte de su vida. Porque posiblemente en un momento dado tú puedas decir una mentira, pero hay otras personas que ya la mentira se han vuelto parte de su vida y ya no simplemente la hablan, sino que viven una vida de mentira. Por ejemplo, Juan 8, 43, 45 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice Cristo a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ha sido, ¿por qué? Porque el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, dice claramente que el diablo cuando habla mentira, de suyo habla. O sea que el diablo es el autor de la mentira. Por eso que los fariseos se convirtieron en autores de la mentira, porque se convirtieron en hijos de Satanás. Como Cristo lo dijo claramente, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre ustedes quieren hacer. Entonces, cuando tus obras empiezan a manifestar mentira, es porque ya la mentira se ha vuelto parte de tu vida. Por ejemplo, Mateo 8, 4, 23 al 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, si tú eres un adorador que vive una vida de apariencia, no es necesario que tú adores a Dios. Porque si el pasaje en Juan 4, 23 al 24 dice que los verdaderos adoradores el Padre busca que le adoren, y dice que es necesario que le adoren, entonces hay gente que están adorando y que para el Padre no es necesario que adoren. Ahora tú te preguntarías, ¿por qué en espíritu?
Porque el que se une al Señor, dice la Biblia en 1 Corintios 6, 17, un espíritu es con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Dios. Ahora, si tú eres un adorador, tú tienes que adorar en el espíritu y en verdad. Ahora pregúntame, ¿por qué en verdad? ¿Por qué en verdad? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú no puedes hablar de Jesús o no debes hablar de Jesús en público y vivir una vida diferente a la que tú hablas en secreto. Gloria sea el nombre del Señor. Si tú eres un verdadero adorador, tienes que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tu adoración va a depender de tu integridad, porque el adorador transmite lo que es en esencia. Escucha esa palabra, tú tienes que entender esto. Siempre tu adoración va a depender de tu integridad, porque el adorador no transmite transmite lo que es en esencia. ¿Qué significa? Ahora, ¿qué significa integridad? Cuando tú buscas el significado de integridad, tú te das cuenta que la palabra integridad deriva de la palabra del origen latino integritatis o integratis, que significa totalidad, virginidad o robustez o buen estado físico. Por ejemplo, eso es un significado de lo que es la palabra integridad, totalidad. O sea, tú como adorador tienes que entregarte a Dios en totalidad. Tú tienes que entregar toda tu vida a Dios. Tú no puedes entregarle una parte de tu vida a Dios y la otra parte no entregársela. Por eso te dije al principio que el adorador, el primer pasaje que habla de adoración es en Génesis, cuando Abraham va a entregarle a Isaac a Dios cuando Dios se lo pide. Porque una cosa es lo que tú quieres darle a Dios y otra cosa es lo que Dios te pide. Y Dios no te pide parte de tu vida. Dios te pide tu vida por completo. Otro significado de integridad es, por ejemplo, integridad deriva del adjetivo integer, que significa intacto o entero. Escucha esa palabra, entero. No tocado o no alcanzado por un mal. Observando las raíces de este adjetivo, este se compone del vocablo in, que significa no, y otro término de la misma raíz del verbo tangere, que significa tocar o alcanzar. Por lo tanto, la integridad es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o con un daño, ya sea físico o moral. O sea, el adorador no puede tener doble moral. El adorador tiene que tener un estilo de vida intacto, no tocado por un mal. Tiene que ser íntegro. El adorador tiene que mantener su integridad. Tú no puedes dejarte alcanzar por el mal. De lo contrario, tú estarás dándole a Dios lo que Dios no va a recibir. Vuelvo y repito, tú no transmites lo que expresas, tú transmites lo que eres. Por eso que debes de entender que cantar no es adorar a Dios. Cantar no es adorar a Dios. Porque Abraham habló de adoración. El primero que habló de adoración fue Abraham. Y Abraham nunca cantó. Yo me imagino que Abraham ni siquiera sabía cantar. Y fue el primero que habló de adoración. Entonces, hemos confundido la adoración con el cántico. Entonces, debes de entender esto. Cantar no es adorar a Dios. Porque no todo el que canta es un adorador. Por ejemplo, tenemos muchos cantantes seculares, cantantes en el mundo que cantan y no son adoradores. Posiblemente Dios lo ha llamado con un ministerio porque el don se lo dio Dios. Ahora lo están utilizando para cantarle al mundo y no lo están utilizando para adorar a Dios en sí. Por eso te dije que quizás tengan el llamado, pero todavía no lo están ejerciendo porque no lo están haciendo para Dios. Mateo 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15:11. Por eso que te dije que tú no transmites lo que expresas, sino lo que tú eres en esencia. Mateo 15:17 al 20 dice,
¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con la mano sin lavar no contamina al hombre. Entonces del corazón, dice, salen todas esas cosas. Entonces tú transmites lo que eres. Si tú eres un fornicario, cuando tú cantas, aunque tu canción tiene una letra diferente a la que tú vives, tú no vas a transmitir la letra de la canción, sino que tú vas a transmitir lo que tú vives en esencia. Lo que tú eres en lo secreto es lo que tú le vas a transmitir a la gente. Ahora, mi pregunta para ti como adorador es: ¿qué tú estás transmitiendo al público al cual tú le estás, verdad, dedicando esta canción? Porque tu adoración primeramente es para Dios, pero también le transmite algo al público. ¿Qué tú le estás transmitiendo al público? Porque el Dios, independientemente de lo que tú le lleves delante de Dios, si no está apto para Dios recibirlo, simplemente Dios no lo va a recibir. Pero en el público, inconscientemente, la persona van a estar recibiendo lo que tú le estás transmitiendo. Si tienen una brecha abierta, lo que tú vives en lo secreto es lo que tú le vas a transmitir a ellos. Ahora bien, tú crees, por ejemplo, tú crees que el salmista David, cuando tocó el arpa y los espíritus malos salieron de Saúl, ¿fue por la melodía? No fue por la melodía, fue por la intimidad que él tenía con Dios. Porque hay muchos que confunden esto y piensan que era la melodía del arpa de David que provocaba que los espíritus malos de parte de Dios salieran de Saúl. No era la melodía. Hay muchas personas que tienen una hermosa melodía, que tocan muy lindo, pero lo que transmiten no es lo correcto. Lo que transmiten es totalmente diferente a lo que ellos tocan. Entonces no es la melodía, sino lo que tú vives en secreto. Por ejemplo, 1 Samuel 16:23, que es donde habla de David, cuando David toca el arpa y los espíritus salen de Saúl. Dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando tú tocas como músico, porque el adorador no es simplemente el que canta, sino también el que toca. Entonces tú, cuando cantas, ¿qué tú transmites? ¿Transmites alivio al corazón de la gente? ¿O simplemente tú estás transmitiendo pesadez, verdad? Desánimo, porque hay gente que tocan y cantan y en vez de transmitir alivio, lo que transmiten depresión, porque eso es lo que viven en secreto. Si tú eres un depresivo en lo secreto, cuando tú te pares en el altar, tú lo que vas a transmitir es esa depresión que tú tienes por dentro. Si tú eres un fornicario, tú lo que vas a transmitir es esa misma mala influencia de fornicación. Entonces hay que tener mucho cuidado, aquel que escucha y aquel que está, verdad, transmitiéndole algo al pueblo. Entonces tú que estás, verdad, delante de este adorador, tú tienes que tener mucho cuidado a qué tú estás recibiendo de él. Y tú que eres un adorador, tú tienes que procurar qué tú le estás transmitiendo al pueblo. Entonces David transmitía alivio a Saúl. Entonces tú debes procurar transmitir a la persona lo correcto de parte de Dios. Si quieres escuchar la próxima parte de este estudio, véanos en el próximo video. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta una próxima ocasión.